Voy a estar con todo. El día de hoy, la Asociación Huánuco como la Asociación DAC les va a presentar la cuarta ponencia de esta Nephroid International Week. Vamos a tener hoy el tema de liquidez urinaria y nuestra ponente va a ser la maestra Patricia González. Ella es estudiante de quinto año de la Facultad Técnica de Oro de Bolivia. Es embajadora del grupo Socorro Bolivia, así como también embajadora de nuestra y este tema. Espero sea de mucha utilidad para todos nosotros. Patricia, ya puedes iniciar. Está bien, gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos, chicos. Hoy les voy a hablar lo que es la litiasis urinaria. Quiero agradecer a las sociedades estudiantiles, tanto de Pasco como de Huánuco, por darme esta oportunidad. Y bueno, sin nada más que decir, una cosa más. Durante la ponencia pueden ir sacándole una fotito a la lámina diapositiva que les guste más. Nos etiquetan y yo les voy a poder mandar lo que es esta presentación y también el tema del manual de CTO, que ahí está obviamente un poco más ampliado y más específico para que ustedes puedan entender mejor este tema. Bien, vamos a comenzar entonces. ¿Qué es la litiasis urinaria? Esta también va a ser conocida como litiasis renal, urolitiasis, nefrolitiasis. En general van a ser mal utilizadas como sinónimos. ¿Por qué? Porque los que tienen renal o nefro por delante se van a remitir simplemente a lo que es el parénquima renal, en tanto que la litiasis urinaria, la urolitiasis, sí se van a abarcar todo lo que es el sistema urinario. Vamos a decir que es la presencia de cálculos o conglomerados cristalinos, que son como tipo arenillas, en el interior de cualquier punto de las vías urinarias. Esto va a ir desde las cálices renales hasta lo que es la vejiga e inclusive parte de la uretra. Acá tenemos, pues, como ayuda para recordar, este es un dato extra. Esta enfermedad es bastante antigua y se han encontrado cálculos vesicales en momias egipcias del 4800 a.C., imagínense. Bien, ahora hablemos de lo que son la epidemiología y los factores de riesgo. Podemos considerar que estos dos puntos van de la mano y vamos a ver por qué. Bien, para comenzar, su prevalencia a nivel mundial es inespecífica. ¿Por qué? Porque inclusive dentro de un mismo país, de acuerdo a sus zonas geográficas, va a ir variando. Pero en el Perú hay una prevalencia del 5 al 10%, según datos de un último estudio que se han dado del 2015 al 2018. Va a ser 2 veces más frecuente en el sexo masculino, entre las edades de 35 a 50 años. Es más frecuente en la raza blanca. También vamos a decir que se puede dar o hay mayor factor de riesgo cuando tenemos una dieta hiperproteica, es decir, que consumimos bastantes carnes animales. ¿Esto por qué? Va a producir una leve acidosis metabólica que va a aumentar la resorción del calcio óseo, que a la vez es un buffer, y por lo tanto va a aumentar la calciuria y la uricosuria por el mayor aporte de purinas. También se puede relacionar con un excesivo consumo de sodio, que obviamente es la sal. Esto va a aumentar la excreción de calcio y va a disminuir la excreción de citrato. También se relaciona con un bajo consumo de líquidos, específicamente de agua. De nada sirve que nosotros tomemos un juguito porque son más azúcar que otra cosa. Bien, también va a ser más frecuente en profesionales de oficina. ¿Quiénes son estos? Los que van a su trabajo, están sentados hasta mediodía, van, almuerzan sentados y vuelven a su oficina y otra vez están sentados hasta las 5, 6, hasta las 8 de la noche. También va a estar relacionado con un consumo excesivo de vitamina C o suplementos de la vitamina D por el mismo motivo que nos da la dieta hiperproteica, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el calcio óseo y un aumento en el aporte de purinas. También puede haber
puede ser un factor de riesgo la ingesta aumentada de algunos medicamentos, en este caso el más común, la aspirina, que es un salicilato, también puede ser el aciclovir, el imidavir, sulfuriacina, trianterene, hasta contrastes iodados, son bastante peligrosos para la urolitiasis. Una historia familiar de litiasis va a provocar que la descendencia tenga una probabilidad 4 veces mayor de, aparte de tener la enfermedad, tener una recidiva de la misma. Acá tenemos una gota que no es específicamente que se relacione con el líquido del agua, sino más bien con la enfermedad de la gota. También enfermedades intestinales como la enfermedad de Crohn, una ileostomía, la obesidad, la diabetes, infecciones del tracto urinario recurrentes van a ser factores predisponentes para la urolitiasis. Como último punto tenemos a los factores anatómicos, es decir, del riñón mismo. Pueden ser malformaciones, riñón en esponja, riñón en herradura, poliquistosis renal, varios uréteres. A veces una persona presenta 2 uréteres para cada riñón, dependiendo de la situación de cada paciente. Los cálculos renales van a ser una causa bien importante de morbilidad. ¿Por qué? Porque están asociados al cólico renal, a la obstrucción de las vías urinarias, a la infección de las mismas y finalmente al daño del parénquima renal. Y recientemente se ha reconocido a esta urolitiasis como una causa para relacionarla con una insuficiencia renal terminal y o una disminución de la filtración glomerular. Bien. Ahora, como les había dicho, se puede encontrar en cualquier punto de las vías urinarias, pero nos vamos a ayudar a ubicarlas anatómicamente. Vamos a comenzar por el primer punto donde se pueden ubicar, que es en el cáliz o infundíbulo. Acá vamos a tener un cálculo coraliforme o en forma de asta de venado. Este normalmente va a abarcar lo que es toda la pelvis, parte de algunos cálices y alguito de los uréteres. Seguimos con la siguiente posición, que es la unión ureteropiélica, unión de la pelvis con el uréter, al uréter lumbar en cualquiera de estos puntos, en los uréteres pélvicos, que ya están un poco más abajo, en la unión uretero-vesical, en la vejiga, que puede estar en cualquier punto, pero el lugar en donde por gravedad y por anatomía se enclavan más es en el cuello de la vejiga. Y finalmente pueden estar en la uretra. Ahora, ¿por qué se forman estos litos? Acá tenemos una balanza que está preocupada, está triste. Y es que va a haber un desbalance entre los factores promotores, que van a pesar más en este lado, y los factores inhibidores de la formación de los litos. Ahora, las sustancias de las que se pueden formar, que se cristalizan en la orina, vamos a verlas por orden de frecuencia. Tenemos al oxalato cálcico, que va de un 55 a 60%, es del que más hay y se ve con más frecuencia. Tenemos al fosfato cálcico, que va de un 10 a un 15% en frecuencia. El fosfato amónico, manganésico o estrubita, más comúnmente conocido así, también en un 10 a 15%. Al ácido úrico, en 5 a 10%, cistina 1 a 3%, y drogas, que ya habíamos mencionado, aciclovir, sulfadiazina, en un 1%. Pero un detalle que tenemos que conocer es que casi siempre estos cálculos solitos van a ser mixtos. Normalmente son mezclados el oxalato cálcico con el ácido úrico. Ahora, dentro de la fisiopatología tenemos que saber qué es la litogénesis, cómo se forman estas piedritas, cálculos, y para eso tenemos que recurrir a una teoría físico-química. Para esto, esta teoría nos va a decir que la orina es una solución en la que, dependiendo de su concentración, cada sal puede alcanzar diversas situaciones de acuerdo a su saturación. ¿Qué es la concentración? Si nosotros recordamos lo que es la fisiología renal, tenemos que saber que la orina puede estar o muy concentrada o muy diluida. La diluida es lo más óptimo porque significa que la persona está teniendo una hidratación ideal. En cambio, cuando la orina está muy concentrada, se ve
amarilla, casi mostaza, a veces inclusive se ve naranja en personas que están muy, muy enfermitas, es que tiene más soluto que solvente. Ahora, también necesitamos saber que para que se forme un cálculo va a requerir de un núcleo, requiere también de un medio urinario que favorezca su precipitación, es decir, que se vaya acumulando, y factores relacionados con la morfoanatomía y urodinamia. ¿Qué tal? ¿Hemos entendido la teoría físico-química? Si yo les soy honesta, cuando yo he avanzado este tema, la verdad es que estaba totalmente perdida, pero vamos a entenderlo de esta forma. Quiero que me presten atención en este hombre que está en una bola de nieve atrapado. O, si quieren, pueden dejarlo fuera al señor y solo nos enfocamos en la bolita de nieve. Si nosotros armamos una bola de nieve porque sí, y esto lo hemos visto en las caricaturas, pero es una condición que puede pasar en la vida real, esta bolita va a ir rodando cuesta abajo y va a ir agarrando nieve de su entorno. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir creciendo, va a ir creciendo. Esa es la nucleación, ¿de acuerdo? Puede caer una arenilla de oxalato cálcico y va a ir cayendo más, y va a ir cayendo más. Entonces se va a ir así formando lo que es nuestro lito, nuestra piedra en el riñón. Al medio urinario que favorezca esta precipitación lo podemos comparar con el clima, ¿verdad? Para que esta bola de nieve se conserve, nosotros tenemos que pensar en el clima frío. Finalmente, los factores relacionados con la morfoanatomía, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Si es que esta persona tiene alguna malformación congénita, poliquistosis, un riñón en herradura que se ve en la hidronefrosis, distintas situaciones renales que pueden predisponer a la litogénesis. Y a la urodinamia, lo que les decía, dependiendo de cuánta agua esta persona consuma, los riñones van a funcionar de una manera óptima o no. Bien. Ya para las manifestaciones clínicas tenemos que decir que el dolor agudo del cólico renal va a ser la manifestación más típica de esta enfermedad, el cual va a producir una sobredistensión de las vías urinarias, es decir, que va a haber una ectasia, se van a dilatar, ¿de acuerdo? Principalmente los uréteres y la pelvis renal tras esta obstrucción, lo cual va a hacer que el cálculo tienda a desplazarse, dependiendo del tipo de cálculo, ¿de acuerdo? Porque algunos están enclavados, entonces es un poco difícil que se desplacen, pero son situaciones bien independientes en cada paciente. A veces el dolor viene por episodios y es bien vago, cuando la litiasis, por ejemplo, es calicial y no se va a desplazar. El dolor va a venir desde la fosa lumbar afectada, es decir, si yo tengo litos en mi riñón derecho, pues me va a doler la fosa lumbar derecha. Se va a extender por el flanco derecho también hacia la ingle, la zona inguinal, hasta los genitales. En los varones también a veces se ve que es el dolor testicular, ¿no? Y a veces se confunde el diagnóstico con una torsión testicular y demás. Entonces, para eso hay que ser muy específicos. Otra característica de este dolor o de la crisis renoureteral, que también se le conoce, es que es agudo y que no va a ceder al reposo. Por lo tanto, vamos a tener un paciente que esté constantemente cambiando de posición. Se va a dar la vuelta a un lado, al otro. Se puede poner en posición momentánea. ¿Por qué? Porque está buscando una posición en que su dolor, por lo menos, si es que no va a ceder por completo, pues se alivian un poco. Otros síntomas también van a ser las náuseas y los vómitos. Este va a ser un reflejo sobreagregado por el dolor. La diaforesis, que puede ser intensa o no, es la sudoración en cada persona, es totalmente independiente. Y un detalle es que si el cálculo se va a encontrar cerca de la vejiga, pues también va a producir síntomas vesicales. Uno de estos es la polaquiuria, que es el aumento en la frecuencia de las micciones. Esto no implica que haya un aumento en la cantidad de orina que va a ser excretada. Disuria, que es dolor al orinar. Y finalmente, tenesmo vesical, que es esa sensación constante de
sentir que tenemos que ir al baño, pero una vez que tenemos que ir al baño, pues no hay orina para ser excretada. ¿Por qué? Porque no, la vejiga no ha llegado a llenarse por completo, es simplemente un reflejo. Bien. Para el diagnóstico hay distintos análisis que tenemos que hacer. Vamos a empezar por el más común, que es el examen general de orina. Este va a mostrar lo que es una hematuria y una leucocituria. Nos vamos a enfocar un poco en la hematuria. Esta puede ser microscópica, que miren, por ejemplo, acá tenemos una orina y podemos decir a simple vista, no, está relativamente normal, pero bajo el microscopio sí vamos a encontrar la presencia de glóbulos rojos. La leucocituria también va a estar, pero la hematuria y este otro signo que es la leucocituria, ambas no van a ser específicas de esta enfermedad. Solo van a ayudar a respaldar el diagnóstico de que algo no está bien en las vías urinarias. El siguiente examen son rayos X simple de abdomen, una plaquita, para los litos radiopacos. Si nosotros recordamos la nomenclatura de diagnóstico por imágenes, vamos a recordar que los litos radioopacos son de hecho los que se ven así, blanquitos, brillantes. Estos nos van a ayudar a ver principalmente la ubicación y el tamaño. El 90% de los litos van a ser radioopacos, es decir que nosotros le tomamos una placa al paciente y podemos confirmar la presencia de estas piedritas. A veces puede que se dé el caso de que, aunque los litos estén ahí, no lo veamos en el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente no ha sido apropiadamente preparado intestinalmente hablando. Es decir, que las heces fecales pueden llegar a tapar la ubicación de los litos. Si nosotros vemos que por ejemplo, es su intestino, está vacío, ¿verdad? Se lo ve radiolúcido. Entonces, es una buena toma. Pero si nosotros llegamos a ver la presencia de heces fecales que se ven en miga de pan, entonces tenemos que hacerle un enema al paciente o recurrir a otro método de diagnóstico. Para los litos que son radiolúcidos, es decir, que no se van a ver a pesar de que estén ahí en la radiografía, se utiliza la ultrasonografía o ecografía, que aquí sí se van a ver, ¿verdad? Van a producir una sombra anecoica, es decir, que es así oscura, pero los litos sí se van a ver como masas hiperecoicas. Otro examen que se utiliza es la urografía intravenosa, que nos va a brindar una información morfológica una vez más. Es importante saber si hay hidronefrosis en el riñón porque, bueno, es una consecuencia casi inmediata de la presencia de litios y si es que tiene también poliquistosis renal u otras patologías de la forma del riñón. O también funcional. Lo que va a hacer este líquido es tener una semejanza a la orina. Entonces, una vez que ha sido inyectado al paciente, va a ir a los riñones. Tiene que pasar por los procesos de filtración, secreción, bla, 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 y va a ir bajando por los uréteres. Esto también nos va a ayudar a ubicar en qué punto está obstruido si es que estuviera en los uréteres. Ahora, actualmente se ha integrado un nuevo método de diagnóstico que es la tomografía computarizada sin contraste. Esta ha desplazado a la urografía, a la ultrasonografía y a los rayos X, porque puede ver cualquier tipo de litos, sean estos radioopacos o radiolúcidos, y también nos va a brindar, por supuesto, una mejor información sobre la morfología y la función que estos riñones están teniendo. Pero bueno, depende de la accesibilidad que tenga el centro de salud. Ya para finalizar, vamos a ver qué tenemos que hacer en el tratamiento. Es un tratamiento un poco complejo y no es que le das tal medicamento y listo, como a veces pasa en algunas patologías. Antes que nada, chicos, y no es solo para la urolitiasis, es para casi cualquier enfermedad. El paciente va a venir hasta que le duela. No viene por un chequeo en general. Entonces, para que el paciente colabore desde la anamnesis, la exploración que se le va a hacer y demás, tenemos que mitigar o por lo menos tratar de reducir ese dolor que sienten en el cólico renal, que muchos pacientes dicen que es
río. Entonces, a la vez este dolor va a producir que aumente la presión dentro de las vías urinarias a pesar de que se dilatan, ¿verdad? Entonces debería disminuir, pero no, aumenta. Esto se va a conseguir con la utilización de analgésicos antiinflamatorios o AINES intravenosos. Hay que tratar de que toda la medicación sea intravenosa y ahora les voy a decir por qué. Se puede utilizar el diclofenaco o el ketorol dependiendo de la intensidad del dolor del paciente y también de la accesibilidad. Se utiliza medicación intravenosa para esto, para las náuseas y los vómitos. Si es que yo tengo un paciente que está con náuseas, que está vomitando, le doy una pastilla y pues no le va a hacer efecto porque me la va a terminar vomitando. Entonces es mejor ponerle vial, se le hidrata, se le pone un suero, una solución fisiológica, siempre hay que preguntar si es diabético, por si las moscas, y ahí ya, se le va administrando. La siguiente medicación son los antibióticos para evitar una infección del tracto urinario, como es un lugar que sí puede tener bastante población bacteriana, entonces hay que evitar una infección oportunista. En este caso, el medicamento de elección es el ciprofloxacino, pero hay que ver de acuerdo a la población. A veces las bacterias son resistentes al ciprofloxacino, entonces se le va variando de acuerdo a eso. El control dietético va a comenzar desde el momento en que se le diagnostica a la persona que tiene una litiasis urinaria. Muchas personas piensan que es después del tratamiento de que se eliminan los litos. No. Hoy viene mi paciente, le saco una plaquita, tiene litos, desde ahí. No tiene que consumir lácteos ni sus derivados. Por supuesto, aquí entra el consumo casi nulo de carnes animales. Quizá puede comer pescado, puede comer pollo, hasta mejorar su condición, pero esto más se remite a las carnes rojas. Tiene que controlar su sal. Si es posible que coma sin sal, pues mucho mejor. Y tiene que tomar mucho líquido. Aparte de la hidratación que ya se le está dando por vía intravenosa, la persona tiene que consumir bastante agua. Ahora, el tratamiento específico va a depender del material del lito, es decir, de qué está hecho y de su tamaño. Para los litos pequeños se puede utilizar medicación para que estos sean expulsados. Como les digo, esto va a depender de su material. Por ejemplo, si es que hay una hipercalciuria, por lo tanto el lito va a ser de oxalato de calcio, se pueden utilizar diuréticos tiazídicos, como lo es la hidroclorotiazida. Para un lito que esté hecho de ácido úrico, se puede utilizar el aropubinol, que no es un diurético, ¿verdad? Pero igual nos va a ayudar en esta ocasión. También se le tiene que dar una dieta hipoproteica para disminuir la acumulación de purinas. Finalmente, si es que midiera más de 10 milímetros, esto va a causar un dolor totalmente horrible, pero también es por descuido del paciente que ha dejado que crezca mucho su lito, se va a optar por una cirugía endoscópica o también se puede hacer, como les digo, una vez más varía de acuerdo al tamaño, una litotomía transdérmica, ¿de acuerdo? Pero esto tiene que ser evaluado de acuerdo a los riesgos que cada paciente puede tener. Puede ser un paciente prostático, entonces si es que intentamos una cirugía endoscópica, no vamos a poder entrar por las vías urinarias en sí, ¿verdad? Entonces tiene que haber una gran coordinación del cirujano urólogo y del nefrólogo. Esas dos especialidades tienen que atender muy bien a este paciente. Y bueno, chicos, ese es el final de la exposición. Espero que les sirva mucho, que me hayan entendido y no olviden seguirme en Instagram. Esta es mi página. Y bueno, no sé si es que tienen tal vez alguna pregunta. Muchas gracias, Patricia. Ha estado muy interesante la presentación. Acá hay una pregunta de una de las que ha estado viendo la ponencia. Ella nos consulta si es verdad que cuando uno tiene cálculos renales los va a tener para siempre. Ella sufre de cálculos renales
en ambos riñones. Y bueno, esa es su pregunta, si los va a tener para siempre. Bueno, depende mucho, uno, de los factores que habíamos visto antes, ¿verdad? Les decía que si es que el factor que más tiende a ser recidiva es que tengas historia familiar de cálculos renales, si es que tu papá ha tenido, tu mamá ha tenido, a veces los abuelitos, entonces sí, tienes tendencia a que otra vez tengas 4 veces más grande que cualquier persona que por un descuido dietético, por ejemplo, llegue a tener cálculos. Pero las estadísticas señalan que un 40% de las personas sí van a tener una recidiva de los cálculos renales. Pero va a depender mucho del tratamiento posterior que se le dé a la persona. Si tú cuidas tu dieta, más que nada, tu estilo de vida y consuman agua, chicos, en serio, es demasiado importante. Miren, yo no era una persona muy asidua a tomar agua, pero uno cuando empieza a estudiar y ve el motivo de ser de todo, pues realmente dice, no, tengo que ponerme las pilas. Y más que nada, sí, va a ir ayudando. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Dicen si se puede sustituir el ciprofloxacino por nitrofurantoína o ceftriaxona. Sí, por supuesto, como les había dicho, sí tiene que ser de amplio espectro el antibiótico o los antibióticos que se vayan a combinar. A veces se combinan metronidazol, ciprofloxacino y demás, pero es dependiendo a la resistencia bacteriana que hay en la zona. Miren, por ejemplo, en mi ciudad va variando. En mi ciudad, cuando hay resfrío bacteriano, sí o sí amoxicilina y listo, funciona. Pero en Cochabamba, que es otra ciudad que está a 4 horas de la mía, si le das amoxicilina, pues básicamente la bacteria se va a reír en tu cara, ¿no? Porque no le hace nada, ya tiene resistencia, y lo que se utiliza es una vancomicina. Ok. Aquí esta pregunta, bueno, no entendí muy bien, pero creo que se refiere a si podrías explicar la medicación para cada tipo de lito. Perdón, se me han caído los audífonos. ¿Será que me puedes repetir la pregunta? Sí, está bien. Preguntaban sobre la medicación para cada tipo de lito. Ya, uy, es un poco extenso. Eso está en el PDF que les quiero mandar, pero bueno, si la hipercalciuria es idiopática, se utilizan las tiazidas. Si hay una hiperoxaluria, se puede utilizar piridoxina o colestiramina. Cuando es de estrubita, se utiliza lo que es la antibiótico-terapia, por supuesto. A veces se hace cirugía, dependiendo, y se utiliza ácido propiónico y ácido acetohidroxámico. Para el ácido úrico hay que alcalinizar la orina, se utiliza alopurinol y una dieta hipoproteica. Y para la cistina hay que forzar la diuresis, es decir, que hay que ponerle líquidos, administración de líquidos y aparte hacerle tomar agua. Hay que alcalinizar también su orina y se le administra como medicamento una depenicilamina, que es si no hubiera respuesta. Es básicamente los tratamientos que más se utilizan. Ok. Aquí hay otra, dice sobre el uso de la hidroclorotiazida y el allopurinol. No entendí muy bien en qué casos se deben usar. Sí. Ya. Ujú. Bueno, como había dicho en la ponencia, depende de qué está hecho tu lito. Si tenemos un lito por hipercalciuria, es decir, que va a ser un lito de oxalato de calcio, oxalato cálcico, pues se puede utilizar la tiazida. Si es de ácido úrico, es decir, que tienes exceso de purinas, entonces se utiliza el alopurinol y una dieta hipoproteica. Ok. Aquí hay otra pregunta, nos dice si podrías repetir el tratamiento para expulsar litos pequeños. Ah, está bien. Es un poco largo, es un poco complicado, pero bueno, una vez más, depende de qué esté hecho tu lito. Si hay una hipercalciuria y esta es idiopática, o sea,
A veces lo catalogamos como idiopático. ¿Por qué? Porque el paciente no te dice, sí, doctor, yo tomo cada día suplementos de vitamina D, de vitamina C. Ese es el problema de que la gente se automedique, ¿no? Entonces, para eso se utilizan tiacidas. Como habíamos dicho, la hidroclorotiazida. Si es que tenemos una hiperoxaluria, puede utilizar piridoxina o colestiramina. Si es que está hecho de fosfato amónico manganésico, que es la estrubita, se utiliza ácido propiónico y ácido acetohidroxámico y antibiótico terapia. Y a veces este es el que más llega a utilizar, a necesitar cirugía. Para el ácido úrico, allopurinol, dieta hiperproteica, alcalinizar la orina. Para los que están hechos de cistina, se necesita también alcalinizar la orina, se tiene que forzar la diuresis, es decir, hay que administrarle mucho líquido tanto bioral como intravenoso. Y si esto no llegara a funcionar, se utiliza lo que es la B-penilcilamina. Ok. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿en qué casos pueden utilizar la litotricia? Bien, la litotripsia o la litotomía es cuando sacamos los cálculos mediante la cirugía, ¿verdad? Esto se hace cuando son grandes, generalmente llegan a ser crónicos, que es lo que pasa. El paciente puede tener un conocimiento general en farmacología más que nada, entonces empieza a tomar medicamentos para su dolor, pero mientras tanto va a ir creciendo, va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque no regula su dieta. Entonces, cuando ya llega de emergencia, porque el dolor es totalmente insoportable y llega con vómitos, llega totalmente mareado, no sabe qué está pasando porque el dolor aturde. Entonces, ahí es cuando vemos el tamaño, es más grande de 10 milímetros, entonces hay que sacarse ahí litos de 1 centímetro, 2, llegan a ser gigantes. Y más que nada se utiliza para lo que es el cálculo coraliforme, ¿no? Que es el más grande, que no podría hacer expulsión. Entonces, la litotripsia es lo que lo va a volver chiquititos en cálculos pequeños y así va a ser expulsado. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí una pregunta, es una duda de una de las que están también viendo, y ella pregunta, o bueno, nos cuenta su caso, que ella consumía bastante cebolla, pero le causaba mucho dolor en los riñones, y bueno, ha dejado de consumirla. ¿Hay alguna cosa que pueda unir ambos casos, el consumo de cebolla o ají u otros tipos de comida, con el dolor en los riñones? Bueno, son casos bien particulares, ¿no? Porque depende de qué compuesto tenga la cebolla, que probablemente esté o desatando una cadena de cosas que hagan que, por ejemplo, aumente sus niveles de calcio, sus niveles de vitamina D, que normalmente si es un vegetal se tendría que relacionar con eso. Entonces ahí sí le puede llegar a causar daños, ¿no? Pero también yo te diría que no te descuides de comer cebolla porque es un alimento demasiado importante para lo que es la coagulación, por ejemplo. Cuando te haces una herida, si es que tarda, es porque no estás comiendo cebolla. Entonces, tal vez pudieras intentar remojar la cebolla un buen rato antes de consumirla y así pierde esa capacidad tan picante que tiene y es mucho más agradable para el gusto. No sé, pudiera intentar. Ok, gracias. Y bueno, creo que sería la última. Nos consulta si es normal eliminar los cálculos por la uretra. Sí, claro, es el único lugar por donde se pueden eliminar. ¿Por qué? Porque cuando los cálculos van a ir moviéndose, sí o sí tienen que llegar por los uréteres, llegan a la vejiga y de la vejiga tienen que ser expulsados por la uretra, ya sea por tratamiento o a veces pues los eliminan así de pura suerte. Ok, y bueno, ya esta sí es la última. ¿Cuándo se consideran pequeños los cálculos? Cuando son menores a 10 milímetros, es decir, hasta 9, sí pueden ser expulsados por las vías urinarias normales porque es el máximo que estas se pueden distender. No porque se utilicen medicamentos
es que va a ser súper fácil el proceso, ¿no? Es bastante doloroso, pero es soportable. Cuando ya es más de 10 milímetros, el diámetro de las vías urinarias ya no lo tolera. Ok, bueno, ahora sí ya no hay más preguntas y todos agradecen la ponencia, ha estado realmente muy buena, muy concreta. Y bueno, muchas gracias Patricia y esperamos poder tenerte en otra ocasión. Muchas Y gracias a ustedes. por nada, gracias a ti. Y bueno, ahora ya les van a indicar acerca, bueno, eso es para los chicos que están viendo el en vivo en YouTube, en el canal de YouTube, les van a indicar ahora acerca de los certificados. Y ya, eso sería todo por mi parte. Excelente, muchas gracias Alejandra, muchas gracias eh, Patricia por la excelente ponencia que nos han brindado el día de hoy. Bueno chicos, voy a pasar a hacerles la indicación para que puedan recibir, para que realicen el quizzes de esta ponencia y puedan llenar luego el formulario de certificación que se está llenando una sola vez cada día. Entonces, todavía no se vayan al quiz, por favor, quédense un momentito aquí, que ya les están pasando el link, así, para que puedan saber bien cómo van a ingresar. Entonces, ok, ahorita les voy a indicar bien cómo van a ingresar al quiz. Está bien. Entonces, chicos, ustedes cuando ingresan al link que se les está enviando, les va a aparecer esto, ¿está bien? Entonces, ustedes tienen que cambiar su nombre. Aquí les va a aparecer un nombre que creo que solo es su nombre y apellido, ¿ok? Ustedes tienen que cambiar eso. Le van a borrar todo eso y lo van a cambiar por sus nombres completos, ¿ok? Van a colocar su primer nombre, su apellido, y en caso les admita su tercer apellido, su segundo apellido, también, porque a veces quizzes no aceptan nombres tan largos, pero basta con que esté su primer nombre y su primer apellido completo. Luego de eso tienen que darle un guión y colocar el número 3 que corresponde a la ponencia número 3 de esta semana de nefrología. Y ahora sí le dan a iniciar una vez cambiado el nombre, por favor. Luego de esto le toman una captura a su nota final, ¿ok? Y lo tienen guardado ahí. Luego de eso abren el link que se les está enviando también, que es el link de certificación, ¿ok? Y lo van a rellenar. Entonces primero lo que les pide es poner un correo. Entonces solo ponen un correo y le dan a siguiente. Ok, luego aquí van a aparecer una lista de nombres. Aquí lean esto por favor la descripción que dice que aquí van a aparecer solo los nombres que ya han llenado el día de ayer, el primer link de certificación que se les envió después de la primera ponencia. Entonces aquí tienen que buscar su nombre, ok, y en caso no hayan llenado el día de ayer ese link de certificación, por favor agregan su nombre completo en el apartado de otros, ok. Recuerden, nombres completos, porque este va a ser el nombre que va a ir en su certificado y también va a ser el nombre que se va a ir copiando el día de mañana para que solo puedan seleccionarlo. Entonces colocan su nombre completo y listo. Recomendablemente primero nombre y luego apellido. Luego de esto van a añadir las capturas del quizzes. Hoy dimos dos quizzes, el de la ponencia de fisiología renal y luego esta ponencia de litiasis urinaria. Entonces, no importa si no aprobaron el quizzes 1 y si solo aprobaron el quizzes 2. Si solo aprobaron el quizzes 2, perfecto, lo suben aquí, al que tiene la opción de, eh, ¿cómo se menciona esto? El que tiene la opción de, el que está restringido. Entonces, lo llenan aquí mínimo una captura, ¿ok? Si el otro quizzes no lo aprobaron, no hay problema, solo pueden llenar, si desean solo uno, y le dan a enviar, porque este no está restringido. Entonces, esto es muy importante. Y recuerden también cambiar su nombre con el número 3, que es este quiz de la ponencia litiasis urinaria.
Y bueno, hay algunos que nos estuvieron diciendo que le abriéramos el primer quiz porque no tuvieron el tiempo de llenarlo, también se les va a abrir. Y bueno, eso sería todo, chicos. Si tienen alguna duda más, por favor, háganosla llegar en los comentarios y se las vamos a estar respondiendo. Chicos, una cosita más para agregar. La Saponente el día de hoy nos dio la opción de poder adquirir unos manuales, así que no se olviden. Les vamos a dejar también las páginas, las redes sociales en Instagram. Seguir a la página de Instagram de la ponente Patricia Fernanda, que es esta, que es @soy_fenilalanina. Y también a las páginas de Sociem Huánuco y Sociem DAC, que nos pueden encontrar en Instagram. Nos siguen a estas páginas y además también nos etiquetan, no toman la captura que tomaron de la ponencia y nos etiquetan en nuestras redes sociales a las 3 páginas para que así podamos otorgarles esos manuales. Igualmente, otra vez recalco, si tienen alguna duda, déjenlas ahí en los comentarios. Ahora, chicos, preguntan si es 2 o 3. Recuerden, como esta es la tercera ponencia de la semana, tiene que ser 3. El anterior, que fue la de fisiología renal, fue la número 2. Entonces, esta es la número 3. Chicos, aún no inicia el quizzes. Estamos esperando a que se conecten más chicos para que podamos dar inicio. Recuerden que tienen que cambiar su nombre al final con el número 3. Eso es antes de darle a lo que dice empezar. ¿Ok?